Vamos a estar leyendo los primeros 14 versículos. Efesios 1, del 1 al 14. Creo que no había dicho el capítulo, lo siento. La palabra del Señor, que es suficiente para nosotros, dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pueden tomar asiento, los niños pueden pasar a sus clases. Estamos haciendo una pequeña pausa en nuestra serie de Marcos. Me viene a mí también bien el descanso de un par de domingos. El domingo pasado nuestro hermano Guillermo estuvo exponiendo la Escritura. Algo que quizás al comienzo escapó mi mente es el compromiso que tenemos como iglesia local de perseverar en la predicación expositiva. Ya los que tienen cierto tiempo aquí saben lo que es, quizás algunos que nos visitan no. La predicación expositiva es dar a conocer lo que el texto quiere decir. Básicamente eso es lo que es. Exponer la intención del autor humano y divino en las líneas que ha escrito en el texto que tenemos al frente. Por eso decimos que el texto es rey en la predicación, no la voluntad del hombre. Y este domingo no va a ser diferente. El Señor ha levantado hombres y está preparando hombres para la exposición correcta de su palabra. Y yo necesito ser edificado en mi iglesia local por medio de la predicación fiel de otros hombres. Así que voy a invitar a mi hermano Darwin, que estará hoy a cargo de predicar la palabra desde este púlpito. Y permítame orar por él para que el Señor lo guíe en todo lo que va a hacer. Señor, estoy tan agradecido contigo, Padre, al ser testigo de lo que tú haces en esta iglesia local, en medio de esta pequeña manada, Señor, manada, la cual tú has llamado a salvación, y cómo estás levantando hombres, Señor, con la carga de exponer tu palabra con todo temor, Señor, con todo temblor, sabiendo que tú hablas a tu pueblo por medio de tu palabra predicada, Señor. Así que yo te pido que tú sostengas a mi hermano, tú conoces sus debilidades, conoces sus limitaciones, Señor, pero el fin es que tu nombre sea exaltado en todo. Tú eres, Señor, el que tiene poder para hacer lo que él no podría hacer jamás. Y tu Espíritu Santo, Señor, para transformar vidas como nosotros los hombres no podríamos. Así que, Señor, descansamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. No quiero pasar por alto que felicitar a la iglesia por estos 12 años y por la voluntad de Dios seguimos firmes y marchando hacia adelante. Amén.
Bien, el título del sermón de esta tarde, hermano, es La profunda riqueza de la iglesia en Cristo. Y nos vamos a introducir en eso. Vean, en el año 2021, Budimir Buda Sobat, de 54 años, logró el récord Guinness tras aguantar 24 minutos y 33 segundos sin respirar bajo el agua. En el mundo de la música, los que sepan esto, hay una técnica vocal conocida como falsete, que le permite al cantante poder aguantar la respiración a la vez que expulsa un flujo de aire y sus cuerdas vocales sostienen una nota musical por un tiempo prolongado. Pueden ser más de 20 segundos. Hay muchos cantantes famosos que han practicado esta técnica y la técnica consiste en aguantar la respiración a la vez que fluye aire por tus cuerdas vocales. Y cuando leemos este pasaje de Pablo en Efesios 1, nos podría dar la impresión de que algo similar le está ocurriendo a Pablo. Es como si estuviera conteniendo la respiración a la vez que expulsa un flujo de alabanzas. Irrumpe en una asombrosa explosión de adoración. Y comienza diciendo, bendito sea Dios. Esto también es una invitación para nosotros, la iglesia, para que la iglesia adore a Dios por las bendiciones espirituales recibidas con las cuales fuimos enriquecidos en los lugares celestiales. Así que no solamente Pablo adora a Dios, bendito sea Dios, es una invitación para nosotros a adorar juntamente con Pablo, juntamente con la iglesia, a Dios. ¿Qué podemos decir del contexto histórico de Éfeso? ¿Qué es lo que sabemos de Éfeso? Bueno, Éfeso, hermanos, era, digamos, la ciudad de Nueva York en su época. Una ciudad costera muy próspera con un puerto muy importante, pero una ciudad moldeada por costumbres y tradiciones paganas. Esta ciudad tenía muchos dioses, pero en especial se había construido un megatemplo para su diosa favorita, Diana. Diana era la diosa patrona de los partos, la fertilidad, la cacería y muchas otras cosas más. ¿Para qué es lo que sabemos de la iglesia en Éfeso? El apóstol Pablo estableció la iglesia de Éfeso en su primer viaje, narrado en Hechos, fue muy corto, y en su segundo viaje duró un poco más de 3 años. Esta iglesia se convirtió en la iglesia cabeza de las 7 iglesias de Asia Menor. La iglesia de Éfeso llegó a tener un púlpito fuerte con maestros de renombre. Primera de Timoteo fue escrita por Pablo cuando Timoteo se encontraba como pastor en Éfeso. Apolos se había formado bajo el discipulado de Aquila y Priscila en Éfeso. El apóstol Juan ejercitó su pastorado en Éfeso. Primera y segunda y tercera de Juan aplican a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía sana doctrina, era una de las iglesias más sobresalientes en la época de la iglesia primitiva. No solo predicaban la verdad, sino que rechazaban y denunciaban con firmeza el error. Y esto mismo necesitamos hoy, y esto mismo pedimos a Dios, que la iglesia bautista del Redentor tenga un púlpito fuerte, que sea firme en la sana doctrina, que sea firme exponiendo el error. Así que necesitamos hombres y mujeres con esta firmeza, con esta fidelidad a la palabra y a Dios. Que Dios nuestro Padre nos ayude a estar atentos a su palabra en esta tarde y que glorifiquemos a Dios por todas estas bendiciones recibidas, de las cuales Pablo nos va a ir explicando en el pasaje. He dividido este pasaje en 3 partes, hermanos: el Evangelio de la gracia y paz, de los versos 1 y 2. La segunda parte es la preciosidad de la gracia, versos 3 al 6. Y estaremos concluyendo la tercera parte sobre el incalculable precio de nuestra paz, versos 7 al 14.
Así que podemos dirigirnos a nuestras Biblias y vamos al verso 1 y verso 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta breve introducción, el autor es el mismo Pablo, ¿verdad? Se identifica a sí mismo como el apóstol de Jesucristo, no en un sentido general de decir yo soy apóstol, como 11 más lo son, sino en el sentido específico, en el sentido preciso del oficio. Apóstol significa enviado, mensajero. Y lo que Pablo está haciendo en esta carta es ejercer el oficio que ha recibido, por el cual ha sido llamado. Así que cuando Pablo bendice a la iglesia en su función de mensajero, lo está haciendo como un portavoz del mismo Jesucristo, y lo está haciendo como si el mismo Jesucristo está bendiciendo a la iglesia por medio de la voz de Pablo. Pablo es un apóstol en este sentido. No se autoproclamaba apóstol en el sentido de que muchos falsos apóstoles se autoproclamaban ellos. Pablo dice que es apóstol por la voluntad de Dios. Así que Pablo bendice a la iglesia, empezando con las dos palabras gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo saluda a la iglesia con gracia y paz a vosotros. Es interesante porque este saludo es mucho más que un mero formalismo en la carta. Estas dos palabras son importantes, hermanos, porque en ellas se encierra el evangelio. Ellas contienen todas las promesas del Padre y del Hijo, contienen el pacto de gracia en estas dos palabras que Pablo menciona. Un pacto que Dios decretó en la eternidad entre estas dos personas de la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo. Los receptores de la carta vemos aquí que son los santos y los fieles en Cristo, que son los cristianos de la iglesia, son los creyentes que están en Éfeso. Y ciertamente había todo tipo de creyente en Éfeso, para todo tipo de dioses. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que distingue a la iglesia del resto de creyentes, del resto de grupos religiosos, del resto de grupos sectarios? ¿Qué nos distingue a nosotros cuando decimos que somos creyentes en Cristo? Precisamente esa declaración. Esta distinción especial de los cristianos es que son santos y son fieles en Cristo. Eso no se puede decir de los demás grupos religiosos, eso no se puede decir de los demás dioses. Nosotros tenemos esta distinción especial, que somos santos, que somos fieles en Cristo. Esto es importante porque si creemos en la inspiración verbal de las Escrituras, creemos que el Espíritu Santo seleccionó cada palabra que inspiró en Cristo. Nadie más goza de esta intimidad y esta unión con el verdadero Dios, solamente la iglesia de Dios, la iglesia que está en Cristo. Esto es muy claro para Pablo. Dios nuestro Padre, y él dice de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra Padre nuestro y esa palabra nuestro Señor Jesucristo revelan la intimidad, la unión que tiene la iglesia con Dios y con Cristo. Pero no debemos sorprendernos que en nuestra iglesia local y en muchas otras iglesias haya degeneración, haya corrupción, haya pecado. Así que podemos encontrar degeneración y corrupción, pero eso no es razón suficiente para separarse de la iglesia. Que hay pecado en la iglesia, lo sabemos, es evidente, pero no es razón suficiente para abandonar la iglesia local. El Salmo 50, la iglesia es llamada perfección de hermosura. Dios la llama perfección de hermosura.
Así que no podemos separarnos de la iglesia y debemos de gozarnos por esta unión que poseemos, que tenemos en Cristo. Debemos asociarnos en la iglesia y con los demás creyentes en Cristo. Tenemos que tener este deber, este sentido de responsabilidad, de que si hemos venido a salvación, si hemos venido a la fe verdadera, tenemos que unirnos a la iglesia y permanecer en ella en gracia y en paz. Ahora continuamos verso 3, verso 6 al 6. Pablo prosigue y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea Dios. En Nicaragua, de donde yo soy, teníamos un poeta, Rubén Darío. Rubén Darío fue un famoso poeta nicaragüense conocido como el príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo en América Latina. Uno de sus versos famosos dice así: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y es una excelente poesía que nos dejó Darío. Pero lo que usted quizás no sepa es que Pablo también era poeta. Pablo también tenía una profunda poesía que lo coloca probablemente como uno de los mejores poetas en la historia. Pablo presenta la profunda riqueza de las bendiciones que posee la iglesia en Cristo, las bendiciones obtenidas por Cristo para su iglesia, dentro de este hermoso poema que acabamos de leer. Un poema estructurado con 3 elementos: párrafos, versos y estribillos, y no voy a entrar en detalle qué son párrafos, versos y estribillos. También vemos la manera triple de Pablo de decir las cosas, tripletas como: bendito sea el que nos bendijo, el Dios y Padre de nuestro Señor, escogidos, predestinados para ser adoptados, para alabanza de la gloria de su gracia, de su voluntad según su beneplácito en sí mismo. Esas tripletas son muy de Pablo. Pero mucho más que poesía y métrica. ¿Qué quiere decir Pablo con que nos escogió antes de la fundación del mundo, Dios? ¿Qué significa que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo? ¿Qué significa según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito propuesto en sí mismo? ¿Qué consecuencias hay si negásemos estas doctrinas? Esto significa para Pablo el más alto concepto y la definición más elevada de lo que es la gracia de Dios. Dios nos bendijo en amor. Este amor es primeramente del Padre al Hijo, dando estas promesas de bendiciones espirituales al Hijo. Y el amor del Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre, voluntariamente aceptando el sacrificio en la cruz. Para el cumplimiento de las demandas del Padre, dentro del pacto de redención entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Este pacto se dio en la intimidad de Dios, en la eternidad. En segundo lugar, es por amor a nosotros, su pueblo, su iglesia. Un pueblo santo y redimido de sus pecados para su gloria.
Eso somos nosotros, la iglesia. Esa es nuestra identidad. Un pueblo santo, redimido para la gloria de Dios. Para esto nos escogió, para esto nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir antes de la fundación del mundo? Precisamente eso, antes de que el mundo fuese creado. Lo hizo soberana y libremente antes de que hiciéramos nosotros lo bueno o lo malo. Nos eligió, nos predestinó antes que el mundo fuese y antes de que nosotros hiciéramos algo bueno o algo malo. Como Pablo bien lo explica en Romanos 9. Bien, la elección, hermanos, es la gracia particular de escogernos, de apartarnos para Él. Y la predestinación es predeterminar el destino o el fin para lo cual fuimos escogidos. Para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Dios eligió y predestinó quienes serían llamados en su gracia por el Evangelio, para salvación, antes de que existiera el mundo, antes de que creara el tiempo, antes de que creara el espacio, antes de que creara la materia. Dios te predestinó, Dios te eligió para ser santo y sin mancha delante de Él. ¿Según quién? Según su propia voluntad que se propuso en Él mismo. En nadie más. No tomó en cuenta nada a su alrededor porque aún no había creado nada. Y fuera de Él no hay nada, hermanos. Fuera de Él nada puede moverlo a elegir y predestinar porque Él es Dios inmutable. No puede cambiar o experimentar afectos movidos por algo externo a Él. Si eso hubiera sido el caso, de que algo lo movió a elegirnos y a predestinarnos, Dios sufre cambios y no es inmutable. ¿Qué consecuencias tiene negar esta doctrina? Bueno, empecemos diciendo que es una terquedad enorme, una terquedad de enormes proporciones. Pensar que Dios vio en el futuro, ¿ha escuchado esa teoría? ¿Ha escuchado ese comentario? Que Dios vio hacia el futuro para elegirnos y predestinarnos porque Él sabía que en el futuro tú lo ibas a amar, Él sabía que en el futuro tú lo ibas a buscar. ¿Ha escuchado esa terquedad? Porque Dios vio en ellos, según algunos enseñan, vio potencial en las personas. Entonces tomó su lápiz y su papel y comenzó a hacer su lista de los elegidos. Este pensamiento se acerca mucho a la herejía. Y les explico por qué. Porque si Dios buscó en el futuro, no lo sabe todo. Porque si hay un futuro donde Él tuvo que ir, Él no es infinito. Y no sería diferente a un viejito que se sienta a leer el periódico para informarse, porque no lo controla todo, porque no lo sabe todo. Necesita informarse qué es lo que está ocurriendo en el futuro. Aparte de que no sería infinito, si Dios encontró una causa que lo influenció a predestinarnos, entonces Él no es la causa inmediata y al ser influenciado por algo no es inmutable y sufre cambios. La pregunta es, ¿quién quiere un Dios que sufre cambios? Dios es roca inconmovible. Dios es roca fuerte. Es el fundamento de la iglesia. Es inmutable. No cambia. Si Dios nos ha amado en gracia y en paz, su gracia es eterna, su paz es eterna, su amor es para siempre. Nadie quiere un Dios que sufre cambios. Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo mismo es el fundamento de la iglesia.
Un Dios que necesita ir al futuro no es infinito. Si Él no está presente en el futuro, entonces no es omnipresente tampoco. Y si no es omnipresente, Él no lo controla. Y si no lo controla, Él no lo creó. Y si no lo creó, entonces Él no es alguien todopoderoso, no es creador. Y si no es todopoderoso, no es soberano. Y si Dios no es soberano, no puede ser Dios y miente. Y si Dios miente, no es santo. Y si no es santo, no es fiel. Y si no es fiel, nuestra esperanza en Él es vana. Su gracia y su paz no son más que falsas esperanzas. Y sus promesas no son verdaderas. Y si sus promesas no son verdaderas, el evangelio de Jesucristo se cae por completo. Y nuestra salvación sería imposible y no habría esperanza en Jesucristo. Entonces, ¿qué consecuencias trae o implica negar esta doctrina de que Dios nos eligió, de que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros naciéramos o hiciésemos lo bueno y lo malo? ¿Qué consecuencias trae? Que entonces nos están predicando y nos están enseñando un monstruo que no es Dios. La gracia de Dios es preciosa, hermanos. Y la gracia de Dios es preciosa no por un mero romanticismo. Muchas veces le decimos a nuestras esposas, eres preciosa. Pero ese es romanticismo. Cuando yo digo que la gracia de Dios es preciosa, es porque consiste en el infinito valor. Efesios 3 dice sobre la gracia, sobre la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, que excede todo conocimiento. Esto mismo podemos decir sobre la preciosa sangre de Cristo. No es preciosa por su color. ¿Por qué es preciosa? Por su incomparable precio. No se puede medir, no se puede calcular el costo de la sangre de Cristo. Y en ese sentido es la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido enriquecidos con todas estas bendiciones espirituales de las que Pablo nos menciona en los lugares celestiales en Cristo, para ser santos y fieles en Cristo, por la gracia de Dios que nos hizo aceptos en el amado. Como bien dice el Salmo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si no estás bajo su gracia, estás en desgracia. Si no estás en el amado, eres objeto de la ira de Dios. ¿Cómo escaparás entonces por tu vida en el día del juicio? Pero quizás te estés preguntando qué se necesita para disfrutar de todas estas bendiciones, de todas estas profundas riquezas que hay en Cristo. No necesitas hacer nada. Esa es la buena noticia. No es por tus obras. Nunca serás demasiado bueno, nunca serás demasiado malo, como para que la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Y nunca serás demasiado bueno como para merecerla. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Veamos el verso 6. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué Pablo anuncia que Dios hizo y declaró todas estas bendiciones, que Dios las decretó? Para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo nos revela 4 cosas en este texto: su causa, su propósito, el objeto y el fin. Y entendemos que para alabanza de la gloria es su propósito, de su gracia es la causa, con la cual nos hizo aceptos, nosotros somos los objetos, y en el amado es el fin. Ahora bien, nosotros somos los objetos de su gracia, pero no somos la causa de su gracia. No somos el fin de su gracia. No somos el propósito de su gracia. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas,
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí podemos tener el entendimiento de que somos objeto de la gracia de Dios, pero tenemos que entender que Él es la causa de esa gracia, que Él es el propósito de esa gracia y que Él mismo es el fin de esa gracia. Lo que para nosotros era imposible, hermanos, ser justificados de nuestros pecados, reconciliados con Dios y encontrar salvación y vida eterna, Cristo lo ha conseguido en la cruz, y por su muerte, por su resurrección, tenemos acceso a estas promesas dadas por Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si persistes en tu pecado, si persistes en continuar llevando una vida de pecado, ¿qué es lo que nos espera? El Salmo 7:11 nos advierte que Dios está airado todos los días contra el pecador. Si no estás en la gracia de Dios, en el amado, Dios está airado todos los días contra el pecador. Pero bendito sea Dios que nos ha proveído de esta incalculable gracia y el incalculable precio de nuestra paz. ¿Y cuál es este precio de nuestra paz? Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, esto es, en el amado, en Él tenemos libertad por su preciosísima gracia. Su sangre derramada es preciosa. El alto costo de nuestra paz, el incalculable valor de nuestra paz, está en su sangre derramada en la cruz. Su sangre posee un incalculable precio. El comentario de Hendricks en Éfesos tiene una frase que dice: esta paz es la sonrisa de Dios reflejada en el corazón de los redimidos. Qué bonito, ¿no? Esta paz es la sonrisa de Dios reflejada en los corazones de sus redimidos. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Él tenemos redención. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la paz con la que el Señor nos ha enriquecido en su Hijo. Esta sangre de Cristo no es azul, no hay nada místico en ella, es sangre humana, es común. Esta sangre no es para cubrir tu carro, no es para cubrir tu casa, no es para cubrir tu empresa, ni para cancelar la deuda del banco, no es para que tu niño duerma bien y espantarle el monstruo del closet. Esta sangre no funciona como palabra mágica que detiene temblores, huracanes y guerras. Muchos utilizan la sangre de Cristo como algo místico. Pero la sangre de Cristo, hermano, es para cubrir la deuda de nuestros pecados. La deuda de los pecados de los elegidos y los predestinados de Dios. En el cielo no habrá nadie, hermanos, cuyos pecados no hayan sido pagados y cubiertos por la sangre de Cristo. En el cielo, todos los que estarán allí, sus pecados fueron pagados por la sangre derramada en la cruz.
Toda persona que no cree en Jesucristo rechaza el Evangelio. Toda persona que no cree en Jesucristo no tiene redención, no tiene unión con Cristo, no tiene unión con Dios el Padre. Es a la iglesia de Éfeso que Juan, siendo pastor, en 1 Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Porque el Evangelio de Jesucristo, hermanos, comienza con Dios el Padre. No comienza contigo, no comienza conmigo. No es por tus experiencias, no se trata de mis experiencias. Así que eso de que si fuiste al cielo 40 días y 40 noches, no se trata de eso. El Evangelio comienza en Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios. No dice: porque de tal manera amé a Dios. Jesucristo, el segundo Adán, ha cumplido perfectamente las exigencias del pacto de redención, obedeciendo justa y perfectamente la voluntad de Dios el Padre hasta la muerte y muerte de cruz para redimir un pueblo santo y sin mancha. Habiendo alcanzado esta perfecta obediencia, entonces nos ha hecho herederos de todas estas promesas. Verso 8 dice: que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que hizo sobreabundar en la iglesia? Todas estas promesas las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La iglesia de Éfeso no sería edificada con la sabiduría de los griegos, no sería edificada con la inteligencia de los romanos, ni tampoco nosotros somos edificados con filosofías huecas, con ideologías y corrientes del mundo. Nosotros somos edificados con la sabiduría y la inteligencia de Dios. No es con filosofías, no es con sabiduría humana, hermanos. Si Dios ha hecho sobreabundar estas cosas para con nosotros, lo ha hecho con toda su sabiduría, lo ha hecho con toda su inteligencia. Pero pecamos nosotros porque muchas veces queremos interferir con sus métodos, imponiendo nuestra forma de sabiduría, nuestra propia forma de inteligencia. Y nos elevamos por encima de la palabra de Dios con nuestras propias propuestas. Y queremos hacer iglesia a nuestra manera. Muchas veces queremos importar lo que el mundo está fabricando. Importarlo, introducirlo a la iglesia. Si en Disney los hombres se visten con corbatines de Mickey y las mujeres con vestiditos de Minnie, entonces eso puede funcionar en la iglesia, porque a Disney le funciona. Y pensamos como si se tratara de servicio al cliente. Por favor, vístase bien, sonría, sea amable. Recuerde que el cliente siempre tiene la razón. Y si usted no le da la razón al cliente, se nos pueden ir. Pues que se vayan. No estamos aquí para edificar la iglesia con el modelo, con el método que el mundo nos ofrece. Nosotros somos ricos. Dios nos ha enriquecido con toda sabiduría y su inteligencia en la palabra de Dios. Dios no envió a su Hijo, hermanos, a morir en la cruz para ser el CEO de una empresa. La iglesia es rica, hermano. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios como Pablo lo hace. Bendito sea Dios por todas estas promesas. Cristo lo ha hecho posible que estén disponibles para la iglesia. Dios las hizo sobreabundar y en Cristo están disponibles. Verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál beneplácito es este, hermano? El decreto. El decreto de todas las cosas que se estableció en la intimidad de la
tres personas de Dios, de la Trinidad de Dios. Este beneplácito que se da en Él mismo, el verso lo confirma, lo que se propuso en Él mismo. No fue con los ángeles, no fue con los hombres, fue con Él mismo. En Él mismo se propuso este beneplácito de hacernos herederos de todas estas promesas. ¿Cuál es este misterio del que Pablo habla? ¿Cuál es esta voluntad? Verso 10 dice, reunir todas las cosas, en especial la iglesia, hermano. Cuando dice reunir todas las cosas, es en especial la iglesia, bajo la autoridad de una sola persona, Cristo. En el verso 11 también nos menciona un segundo propósito. No solamente reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, sino también darnos herencia. Reunir todas las cosas y darnos herencia por medio de Cristo. ¿Cuál es esta herencia? Todas las cosas, todas las promesas mencionadas en los textos anteriores, en los que Pablo está irrumpiendo en adoración. Que por el designio, por el decreto de su voluntad, Dios se propuso darnos antes de la fundación del mundo. Aquella profunda riqueza de su gloria, de su gracia, que se ha revelado en el Evangelio de Cristo. Primeramente, nosotros los que esperábamos, dice Pablo, los judíos, y después los gentiles en un solo pueblo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. Pablo dice en el verso 12, verso 13, nosotros, se refiere a los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo, y luego vosotros, se refiere a los gentiles, que también oyeron la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La iglesia es el pueblo de Dios, también es el vehículo de Dios con el que Dios recoge el botín conquistado por Cristo. Este botín es la cosecha de los elegidos, la cosecha de los predestinados, que vienen de toda lengua, que vienen de toda nación. Predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. La iglesia es la portavoz de la palabra de Dios y por eso estamos aquí. Como portavoz de la palabra de Dios, a quien Dios le ha dado dones, a quien Dios le ha dado ancianos, Dios le ha dado diáconos, Dios le ha dado ministros de alabanza, Dios le ha dado ujieres, Dios le ha dado dones a la iglesia para su gobierno con Cristo como cabeza, con Cristo como pastor principal, porque Él es el príncipe de los pastores. La iglesia no se gobierna sola. La iglesia también testifica el evangelio de Jesucristo por medio de los símbolos de las ordenanzas, el pan, el vino, el agua del bautismo, que son las ordenanzas que Cristo instituyó. Una iglesia cuyo gobierno y autoridad se centran siempre en el servicio, nunca en el poder. Si la iglesia tiene gobierno, si la iglesia tiene autoridad, es para servir, nunca en el poder, nunca en el abuso. ¿Por qué Dios hace todas estas cosas para la iglesia? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios descarta por completo la idea de que todo se trata de nosotros, o de que es nuestra obra, o de que somos el fin, o de que somos la causa. Es todo en Él. Si no es en Él, Dios no es digno de toda gloria. Nosotros no somos el fin, toda la obra es de Dios para la alabanza de su gloria. No hay valor intrínseco en nosotros que nos haga merecedores de la profunda riqueza que tenemos en Cristo. No debemos pensar que somos
especiales, como muchos enseñan. Escuché una frase que decía, la iglesia sin Dios no es iglesia, pero Dios sin la iglesia no es Dios. Casi me hace los oídos sangrar. Es una herejía. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Este es nuestro sentir como iglesia, el sentir de un siervo humilde que reconoce que no hay ningún brillo, grandeza o gloria en nosotros mismos, sino solamente en Cristo. La iglesia local, tanto en Éfeso como aquí en el Redentor, en Rahway, o el resto del mundo, ha sido el plan eterno de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Él está llevando la obra a cabo. Él la completa. Creada para la alabanza de la gloria de Dios. Así que la iglesia no es un contenedor de reciclaje donde personas arruinadas por el pecado vienen a Dios o Dios las va buscando en el futuro para darles un uso diferente y ver si rescata algo bueno de ellas. La iglesia es una nueva creación. Somos nuevas criaturas. La iglesia es la ciudad de Dios y Él es su rey. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Es el templo del Espíritu Santo y nos ayuda en nuestras debilidades o cuando no sabemos pedir como conviene. El Espíritu mismo intercede por nosotros. La iglesia no es el plan de Dios, no es el plan B, perdón. La iglesia siempre ha sido el plan eterno de Dios. No hay salvación fuera del Evangelio, hermanos, ni hay verdad fuera de la palabra de Dios, y no hay otro medio de salvación si no es por medio de la fe en Jesucristo. Y tampoco hay otra garantía de salvación o seguridad de salvación sino en el sello del Espíritu Santo. Y no somos sellados como se marca el ganado, sino que el Espíritu Santo, Él mismo es el sello. No es que vino y nos marcó, es que vino y mora en nosotros, habita en nosotros. ¿Qué otra garantía necesitas de que el Señor cumplirá sus promesas hasta el fin? De que el Señor te ha redimido para hacerte santo y sin mancha delante de Él. El Espíritu Santo garantiza que todas estas promesas son verdad. Él mismo es el sello. Y habita en el creyente y produce fruto en el creyente y testifica al creyente su adopción como hijo de Dios. Testifica de la justicia y la sangre de Cristo. Y esa unión con Dios es nuestra herencia. Y una herencia inquebrantable. Es salvación y vida eterna. Verso 14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y me gusta mucho este término que Pablo usa para la iglesia, es la posesión adquirida. El Espíritu Santo es la arras de la promesa. Él mismo garantiza el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Y como alguien dijo, he leído el Apocalipsis y todo termina bien. Así que tenemos paz. Así que estamos en gracia. Estamos en Cristo. Estamos seguros. Estamos protegidos. Somos su iglesia. Y todo termina bien. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, continúa con el ministerio de Cristo, basándose en los méritos conquistados por Cristo, aplicando las promesas alcanzadas por Cristo a sus elegidos, a los escogidos de Dios, a los predestinados. El Espíritu Santo nos preserva, nos ayuda a perseverar en santidad y en las buenas obras. Continúa obrando en nosotros fruto de justicia, como la posesión adquirida de Cristo nos guarda hasta la redención, hasta el día que Cristo en su segunda venida venga a reclamar
el botín conquistado en la cruz. La iglesia debe de predicar el evangelio hasta que Cristo venga. La iglesia se congrega en adoración a Dios hasta que Cristo venga. La iglesia es misionera hasta que Cristo venga. La iglesia es la novia prometida que se guarda para las bodas hasta que el esposo venga. La iglesia es sal de la tierra, luz de las naciones. La iglesia avanza firme, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. La iglesia es la obra de Dios hasta que Cristo regrese. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y cada uno de nosotros testifica, hermanos, cómo nosotros hemos sido añadidos por el Señor. Cómo el Señor nos rescató de nuestras miserias y nos ha añadido al número de los elegidos, de los predestinados. Y oramos para que tú que estás de visita en este día, el Señor te añada también. Nosotros hemos sido testigos a lo largo de estos años, hermanos, cómo el Señor a cada uno de nosotros nos ha traído y nos ha añadido a esta iglesia local. Hemos sido testigos de sus promesas. El Señor nos ha convertido, nos ha dado fe para creer en Jesucristo, nos ha justificado por la sangre y la justicia de Cristo. Tenemos la garantía del Espíritu Santo morando en nosotros, quien testifica que somos hijos adoptados del Señor. Y también obrando en nosotros sus virtudes, que son el fruto del Espíritu en el creyente. Somos testigos como iglesia local de cómo Dios obra en la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada uno de nuestros niños, de cada uno de nuestros jóvenes. El Señor está obrando, el Señor está embelleciendo a la novia para las bodas. Si hoy escuchaste la voz de Dios, si hoy las palabras de verdad en este pasaje y el evangelio de Jesucristo, que es que Cristo derramó su sangre en la cruz, su preciosísima sangre que no tiene costo que tú puedas calcular o que tú puedas medir. Si hoy escuchas a Dios llamándote al arrepentimiento, no te endurezcas, no huyas de Él. No te sientas avergonzado, huyendo como que si Dios te va a rechazar. Recuerda que el evangelio comienza en Dios el Padre, porque de tal manera amó Dios, que nos ha dado a su unigénito Hijo. Así que humillemos nuestros corazones delante de Él, sin miedo a ser rechazados por Dios. En tu corazón debe de nacer Cristo como un regalo de Dios, como la gracia, como la paz que Dios ha predestinado para su iglesia. Es esta gracia, es esta paz la que el Señor quiere que brille en tu corazón, que brille más que el oro. La verdadera riqueza de la iglesia es la gracia y la paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si has puesto tu confianza en Cristo, si hoy desechas, si hoy aborreces tus propias obras, las que has venido haciendo, ya sean rezos, penitencias, ya sean promesas, viajes a una montaña o someterte a un monasterio o convertirte en monja, abandona todo eso y descansa en Cristo. Él es el único acceso que tienes para llegar a Dios. Él es el único camino que tienes para ir al cielo. Él es el único que ha conquistado la muerte y el pecado. Tú no puedes. Fuera de Cristo nadie puede. Es una lucha perdida, es una batalla perdida. Descansa en Cristo. Reconócelo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Redentor, como el único que puede hacerte heredero de la vida eterna, de concederte paz y la gracia, salvación por gracia. Si has puesto tu confianza en Cristo,
si has experimentado este gozo y está naciendo este gozo en tu corazón, nosotros también nos gozamos contigo. Pero recuerda que tienes un deber: unirte a la iglesia. Por estas verdades en nuestras vidas, que estamos aquí reunidos como una sola iglesia, en ellas permanecemos. Permanecemos firmes hasta el día que el Señor regrese por su pueblo. Y permanecemos siendo herederos y gozándonos en toda esta riqueza, en la profundidad de la riqueza de su gracia y de su paz. Y gracias damos a Dios por estos 12 años. Y gracias damos a Dios porque nos ha traído, nos ha unido a una iglesia local. Y permanecemos como iglesia local. Así que si el Señor está naciendo en tu corazón, si la fe, el gozo y la paz está naciendo en tu corazón, únete a la iglesia y gocémonos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Permítanme orar. Nuestro buen Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, gracias damos a ti, Señor, porque nos has elegido antes de la fundación del mundo, nos has predestinado para ser adoptados como hijos tuyos, nos has hecho herederos de todas estas promesas en Cristo, Señor. Gracias porque nos diste a tu Hijo, Señor, como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, Señor. Sacrificio que garantiza nuestra paz, que garantiza nuestra redención, la vida eterna, Señor. Nosotros no somos merecedores de todas estas promesas, pero Cristo nos ha hecho heredero y eso es gracia. Y te alabamos, te adoramos, como Pablo dice, Señor, en este pasaje: bendito seas Dios. Bendito sea porque reconocemos nuestras miserias, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestros pecados, pero vemos cómo tú nos has amado, cómo tú amas a la iglesia, que es tu iglesia, tu pueblo santo. Bendito seas Dios. Permítenos, Señor, continuar firmes por muchos años más hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese a buscarnos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que las personas que han estado aquí escuchando, Señor, o leyendo algún texto en tu palabra, que puedan experimentar, Señor, arrepentimiento, que puedan experimentar fe en Jesucristo, que nazcan de nuevo, Señor. Produce en ellos, Señor, una nueva vida, Señor. Produce en ellos, Señor, un nuevo corazón. Crea en ellos un nuevo corazón que te ame a ti, Señor. Que sirvan a Jesucristo, Señor. Igual que nosotros, Padre. Igual que tú has hecho en cada uno de nosotros. Nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Nos has dado un corazón nuevo. Nos has hecho nuevas criaturas. Y estas son las profundas riquezas de tu gracia y de tu paz que hemos heredado en Cristo como tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén.